días, autoridades, señores y señores. Mi nombre es Alejandro y es un placer darles la bienvenida al concierto de Antrosio de la Banda de Música de Mieres. Aquí conocemos el Antrosio para celebrar el carnaval con este nombre, pero hay otros municipios como son el de Ayer y Quirós que se llaman Antroxo. También tenemos en el occidente Antroío y en Luarca y en la Ría de Leo Antroído. Para saber cuándo es el Antrosio es muy fácil, solamente tenemos que localizar el domingo de Pascua. Una vez que localizamos el domingo de Pascua que cierra la Semana Santa, 7 semanas atrás y ya nos damos de bruces con el Antrosio. Queda el pistoletazo de salida. El pistoletazo de salida lo da el Jueves de Comadres, que saben que es la costumbre de reunirse las mujeres para hablar de sus cosas. Y tenemos el viernes de Comadres, tenemos el sábado de Comadrines, Jueves de Comadres, viernes de Comadrines, sábado de Migalles y domingo de Migallines. Y estamos ya en pleno Antrosio. Hoy tenemos unos momentos en que vivimos con la dichosa pandemia y vamos a combatirlas con el buen humor y con un poco de música para darle un poco de internacional a este evento. Vamos a celebrar la música brasileña. Y así damos, no sé qué damos, un enfoque más globalizado y multicultural e internacional al evento. Con estos músicos y a las órdenes del director Jesús Alberto Alonso Pacheco y con la voz de José Luis Suárez Cuesta. Vamos a dar un enfoque a los países de habla hispana, así como a nuestros hermanos de Latinoamérica. Para ello vamos a recordar a un cantante y compositor nacido en el seno de una familia de artistas y de músicos que estudió en el Conservatorio de París y en 1983 sacó una canción que se llama Carnaval, Carnaval. Todos lo conocemos como el rey de la canción del verano y no es otro que Georgie Dan. Les dejo con José Luis Suárez Cuesta, la voz del concierto. Medianoche y en la cañada suena una samba en carnaval, blancos y negros hasta mañana, todo se olvida, es carnaval, 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 carnaval te quiero, la 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 la, bailaremos sin parar en el mundo entero, carnaval, carnaval. Amores
gracias. Gracias, muy amables. Muchas gracias. El carnaval no muere ni morirá nunca. Estamos aquí, a pesar de la pandemia que estamos pasando, rememorándolo, porque como no lo podemos hacer en la calle mucho y no hay mucho mascarito, pero estamos aquí con las medidas de protección. Bueno, seguimos con la música carnaval. Mi nombre es José Luis, ya algunos ya me conocéis de algún otro concierto, y ahora vamos a hacer un tema del autor, pianista y compositor más emblemático de Brasil, de la samba y de la bossa nova, que se llama, porque vive todavía, tiene 80 años por ahí, Sergio Méndez. La canción se llama Tristeza. Deja mi alma tranquila y no enturbies mi vida, nada quiero de ti. Ya me cansé de ir penando por la vida, en adelante cantaré. Haré de mi existencia solo poesía y nunca más lloraré. La, la, la. Tranquila y no enturbies mi vida, nada quiero de ti. Ya me cansé de ir penando por la vida, en adelante cantaré. Haré de mi existencia solo poesía y nunca más lloraré. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amables, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
En los días previos a la derrota de Don Carnal y al reinado durante 40 días de la adusta Cuaresma, los asturianos y asturianas sentimos el impulso de mutar en nuevas entidades. Tiempo atrás, los participantes del Antrosu se pintaban la cara con un corcho quemado o con un hollín. Se trataba de máscaras muy económicas. Se hacían 2 agujeros en un cartón, un trapo, una madera y a guisa de careta ya lo tenían. La costumbre era disfrazarse de animales utilizando las pieles del propio animal. Lo más extendido en estas fechas era, sin embargo, los zarrapastrosos o probones o antroxos del género de guirras y zamarrones que pedían el aguinaldo a fin de año. Resulta muy común en estas fechas intercambiarse el sexo a la hora de la vestimenta, el hombre de mujer y la mujer de hombre. Una costumbre que fue muy criticada por la Iglesia por considerarla transgresora de la moral. Y transgresor sería en esos momentos, en los años 50, un film, Orfeo Negro, una película francesa estrenada en 1959 con música de los maestros Carlos Jobim y Luis Bonfa. El argumento es muy sencillo. Río de Janeiro, sitúense, un chico, Orfeo, que se gana la vida como conductor de tranvías y músico. Tiene una feliz novia que se llama Mira. Durante la semana de carnaval cruza la mirada con Eurícide, una chica que ha llegado a la ciudad huyendo de un acosador que tiene un flechazo inmediato. Eurícide es prima de Sarafina, amiga de Orfeo y de Mira, por lo que el joven volverá a encontrársela con mucha facilidad. La chica que viene a la ciudad se pone a bailarle una samba con un vestido muy provocativo. Mira, la novia de Orfeo, se da cuenta de quién es y entonces el cabreo es monumental. La chica Eurípide está siendo acechada por la muerte que la sigue por la multitud de calles que está festejando y hasta la morgue. ¿Orfeo será capaz de salvarla? Les dejo con José Luis Suárez Cuesta, la voz del concierto. De un día feliz que llegó, usémonos al suyo y en cada cordillo botó hueso tal o corazón. Depois deste día feliz, não sei se outro dia haverá. E nossa manhã, talvez ao final, manhã do carnaval, canta meu coração, alegria voltou ao feliz amanhã que se amou.
no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción no ha de ser verdad, porque en carnaval canta en mi corazón la ilusión de vivir, cantará sin hablar ni sentir. Muchas gracias. Gracias. Muy amables, gracias.
Qué ganas de ponerse a bailar o a sambar, como dicen en Brasil. Bueno, esto me recuerda que el antroso en Asturias estuvo prohibido durante mucho tiempo y no se recuperó hasta los años 80 con los ayuntamientos democráticos. Hoy el carnaval guarda su esencia del antroso primogenio, aunque más refinado y con otro vestuario. La ironía, la sátira, las coplas son especialmente malvadas contra los políticos y personajes públicos con sus quehaceres o no quehaceres. Los instrumentos musicales referidos eran latas, sartenes, cencerros, cuernos, pitos, trullos, ritmos altaneros e irrespetuoso, que seguimos adivinándolo hoy en las charangas y en las fanfarrias y comparsas. A continuación, vamos a escuchar una canción compuesta en 1963 por el compositor brasileño Jorge Ben, de su primer álbum Samba Esquema Novo. Se volvió a hacer popular en las generaciones del 2000 en Estados Unidos y en Europa gracias a la versión del 2006 del músico de bossa nova Sergio Méndez, acompañado de The Black Eyed Peas, un grupo estadounidense de hip hop pop. Más que nada, en portugués significa principalmente. No es una expresión de habla portuguesa, es de habla brasileña. Equivale al español en sí estoy de acuerdo. Más sin tilde significa pero, igual que en español, aunque en el contexto de esta canción significa pero qué bobada. Les dejo con José Luis Suárez Cuesta. Samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba do preto velho, samba do preto ju. Mais que nada, o samba como está tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai de minha frente que eu quero passar, pois esse samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba do preto velho, samba do preto ju. Mais que nada, o samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Gracias, muy amables. Bueno, un tema súper conocido de todos, a ritmo de samba también, que es, se conoce fundamentalmente por la cantante cubana Celia Cruz, pero el compositor es Víctor Daniel, que casi nunca sabemos quién es el compositor, pero es muy conveniente también, bueno, es importantísimo porque es el creador. Pero Celia Cruz la popularizó y la canción, la que conociste, sobra, La vida es un carnaval, así hay que disfrutarla. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, que siempre hay alguien, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y en las penas se van cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Todo aquel que piense que la vida es siempre cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo cambia. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello seguir cantando. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que todo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues llegamos al fin del concierto de Antrosiu con la satisfacción de haberles hecho pasar una jornada matinal de lo más agradable posible. La esencia de este programa musical ha sido la música brasileña y es con un tema representativo de este bello país con el que nos vamos a despedir. Acuarela do Brasil, una de las canciones más populares de todos los tiempos. Fue escrita por el compositor Ari Barroso en 1939 y es considerada como un himno. No obstante, en sus comienzos no fueron nada prometedores. En 1940 no llegó a la tercera del concurso Sambas Carnavalescas. El éxito se dio después de que fuera incluida en un film de animación Saludos amigos, lanzado en 1942 por los estudios Disney. A partir de entonces cobró brillo también internacionalmente, pasando a ser una de las primeras canciones brasileñas con más de 1 millón de reproducciones en las emisoras de radio estadounidenses. Debido a este éxito de la canción, el compositor Bob Russell se la tradujo al inglés a Frank Sinatra en 1957. Desde entonces ha sido cantada e interpretada por todas las partes del mundo. Espero hayan disfrutado tanto como yo y seguro que muy pronto nos volveremos a ver en otro concierto. Para mí ha sido un placer disfrutar de la buena música y mejor compañía. Hoy más que nunca les damos las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Mieres. La cultura es segura, la música es vida. Les deseo mucha felicidad, infinitas sonrisas y sobre todo mucha salud. Hasta pronto. Les dejo con Brasil. La tierra donde te encontré, donde mi amor te declaré, donde a tu lado fui feliz. Brasil, Brasil, cruel destino que nos separó, que de tu lado me arrancó y el alma triste me dejó. Pronto volverá tu amor. Brasil, 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 Brasil. La tierra donde te encontré, donde mi amor te declaré, donde a tu lado fui feliz. Brasil, Brasil, cruel destino que nos separó, que de tu lado me arrancó y el alma triste me dejó. Recuerdo del ayer, anhela todo mi ser, pronto llegará a volver a mí. Brasil, Brasil, Brasil. Muchas gracias. Gracias, muy amables.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Buenos días, gracias a todos por habernos acompañado durante esta horita. Espero que lo hayáis pasado bien. Hoy tenemos que agradecerle a Alejandro que, a pesar de que le hayamos hecho pasar un mal rato, haya presentado este acto, y para eso le vamos a hacer un pequeño regalo. Le vamos a regalar un trocito de la vida de Mieres, que muchos de estos que están aquí detrás, como son del 2000 para adelante, no tal, pero para que lo disfrutes y te acuerdes. Pues muy bien. Y te acuerdes de Vamos nosotros. A verlo para que lo vean, ¿no? Bueno. Qué nervios. Mira, lo voy a considerar como regalo de cumpleaños, que cumplo el día 9, o sea que... Bueno, pues luego te tocamos el cumpleaños feliz. Bueno. Fundido a negro y carbón, muy bonito. Pues sí, señor. Es una parte de... Cultura siempre es importante, y con la cultura se llegará lejos, y con la música también. Pues muchas gracias, Alejandro, y Gracias a todos ustedes. no os levantéis todavía. ¿Todavía más? Todavía. Ahora es cuando canto yo. Eso. Buenos días. Bueno, encantados de estar una jornada más, un mes más aquí. Quiero agradecer el esfuerzo de todas las familias, de todos los músicos que, ensayando con todas las medidas, con todos los protocolos de seguridad, con todo el esfuerzo, con toda la ilusión y con la máxima ilusión de que esto cada vez va a mejorar, vamos a ir a mejor esta situación y saldremos como tantas veces en la historia a lo largo de la humanidad hemos podido remontar y vencer a todos los virus que nos han atacado, que nos han diezmado y nos han intentado exterminar. Y nunca han podido ni van a poder. Queremos hacer un recuerdo desde aquí a todos nuestros, sobre todo personas mayores, a todos los que están en residencia, los que están en casa, los que lo están pasando mal, los que lo han pasado muy mal y han salido, y sobre todo a todos y a todas los que nos han dejado, que por desgracia ya no están aquí entre nosotros. Agradecer al Ayuntamiento de Mieres, porque gracias al Ayuntamiento, gracias a la Concejalía de Cultura, pues podemos estar aquí. Hemos podido dar un concierto el día 2 de enero, también ahí con José Luis a la voz. Hoy estamos aquí en este cierre del Antrosiu. Esperemos y deseamos que el próximo año vuelvan otra vez los carnavales a las calles, que es lo que deseamos con todo nuestro alma. Y hoy más que nunca podemos decir que la cultura es segura. La cultura es segura con todas las medidas de seguridad, con todo el equipo humano que hay aquí en el Auditorio Teodoro Cuesta, conserjes, acomodadores, Marco Castañón aquí al sonido y a las imágenes, tenemos a Luis Serrano. Son un lujo para el Concejo de Mieres. Agradeceros a todos los que estáis aquí hoy, a los que nos seguís por las redes sociales, que estáis viendo el concierto en directo, que lo vais a ver en diferido también, de todas las partes de Asturias, también de España, que nos están siguiendo, todo el país, y reivindicarnos nuestro orgullo de que estamos venciendo aquí, que estamos poco a poco luchando, pero con pasos firmes, que siguiendo todas las indicaciones de las autoridades, todas las recomendaciones sanitarias, pues poco a poco estamos doblegando la curva y volverá a la normalidad, seguro que muy pronto, segurísimo. Mientras tanto, nada más, invitaros a dentro poco menos de un mes, estaremos otra vez aquí, sobre este escenario,
con un homenaje al pop y al rock, un concierto titulado Leyendas del Rock, y muchas de esas piezas, muchas van a ser cantadas también aquí por un chico, un gran profesional, Ovidio Morán, que aquí estará, y compartiremos otra jornada agradable. Nada más, despedirme de todos, de todas, y con gran orgullo de estar en Mieres, con gran orgullo de la lucha que hacemos en Asturias y la lucha que hacemos contra la pandemia en Mieres. La gente es maravillosa, realmente maravillosa, solidaria, y estamos en un concejo, en una comunidad autónoma, en un concejo que es maravilloso, y una ciudad Mieres del Camino, que es una ciudad maravillosa. Para todos y para todas, y para el concejo y para la ciudad de la que estamos hoy aquí, con todo orgullo, dedicamos esta propina. Cidade maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias.